Muy bien. Importante un poco aquí repasar cuáles son los objetivos de la asignatura. Ustedes ya vieron que dimos sociología funcionalista, luego vamos a entrar en la sociología crítica, la sociología fenomenológica también. Ya vieron ustedes que estamos viendo los modelos de algunos autores como Talcott Parsons, Lasserfeld, Laswell, Merton. Ahora entramos con Wilbur Schramm, con la llamada tuba, con la tuba de Schramm. La tuba es un instrumento musical. Muy bien. Se dan cuenta ustedes que desde la compaginación de esta asignatura lo que se intenta siempre es que ustedes comprendan la teoría de la comunicación humana, teoría como un proceso, pero de forma científica, ¿sí? Para eso es necesario tener un manejo de términos técnicos siempre. En cada presentación yo les voy dando ciertos términos nuevos, ¿sí? Traídos siempre desde la sociología funcionalista ahora todavía. Muy bien. También se busca que ustedes tengan capacidad, desarrollen capacidad de abstracción, análisis y síntesis en la aproximación a las fuentes de la comunicación. Las fuentes de la comunicación son todos los sujetos históricos que han desarrollado modelos, ¿sí?, para interpretar, entender o comprender la comunicación humana. Todos nuestros autores, ¿sí?, ellos son fuentes de comunicación. Y es conocimiento sobre el área de estudios y la profesión del comunicador. Siempre, 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 como es una materia teórica, estrictamente teórica, yo siempre voy a tratar de darles un ejemplo del mundo real de la comunicación. ¿En qué sentido? La comunicación intrapersonal de ustedes para ustedes mismos, la comunicación interpersonal con otras personas y la comunicación es mediática en su relación de ustedes con el medio de comunicación, ¿sí? Voy a usar ejemplos de esas tres partes siempre, siempre, siempre. Y por supuesto también que ustedes tengan habilidad para buscar información, procesar y analizar también la información. Eso vamos a ver cuando terminemos la unidad 2. Vamos a entrar ya con la sociología fenomenológica y crítica. Y ahí vamos a hacer una búsqueda con el Google académico, ¿sí? Yo les voy a enseñar a usar el Google académico para buscar información certera y de investigaciones actuales, porque ustedes tienen que saber que el Google actualmente, cuando ustedes hacen búsquedas, el Google común y corriente les va a tirar mucha información basura. Y cuanto menos información basura tengan ustedes y tengan un buen buscador, es mejor para ustedes, ¿sí? Entonces el Google académico va a cumplir esa función dentro de la otra unidad cuando hagamos búsquedas informativas, ¿sí? Por supuesto, adquirir la habilidad crítica y funcional para exponer oralmente los resultados de la investigación. Más adelante yo quiero que ustedes, en algún momento dado, yo les voy a pedir alguna tarea que requiera que ustedes hagan un pequeño video donde expliquen, por ejemplo, ciertos términos, y yo necesito ya que lo hagan con dicción, con buen manejo de la respiración, de forma pausada, manejando el tono, manejando la armonía de la voz, manejando el timbre de voz, para más adelante, ¿sí? Por supuesto, utilizar la capacidad creativa de ustedes. Habilidad crítica. Recuerden siempre que nosotros tenemos dos formas que dominan nuestro pensamiento: la racionalidad y la crítica, ¿sí? Todo lo que nosotros llevamos adelante en el curso tiene un matriz de razón, ¿sí?, de racionalidad. Nosotros no nos manejamos, por ejemplo, por aspectos religiosos, no, porque es una asignatura de teoría de la comunicación y aquí el pensamiento teológico no tiene lugar, tampoco el pensamiento que pueda darnos, por ejemplo, el ámbito deportivo, fuera de lo comunicacional, o el partidario, ¿sí? Entonces, ese es el ámbito del razonamiento que vamos a utilizar siempre en las asignaturas que vamos a ir dando. Muy bien, ya entendemos entonces lo que es la razón. ¿Y qué es la crítica entonces? Bueno, la crítica es lo que le vigila a la razón. ¿Por qué? ¿Quién estipula qué es lo correcto y lo incorrecto desde un razonamiento dado? ¿La propia razón otra vez? No, es la crítica. Entonces la crítica es siempre el vigilante de que esa razón esté en lo correcto, ¿sí? Vamos a ver eso más adelante también cuando entremos en la sociología crítica. Importante nomás saber siempre ese tipo de aspectos. Muy bien. Vamos a
la clase número 2, entonces, de teoría de la comunicación. Yo voy a hacer un repasito así rapidito. Recuerden siempre que yo les voy a ir poniendo siempre acá abajo el material y la página también, ¿sí? Ustedes ya tuvieron que haber leído hasta las páginas que le indiqué del material Introducción a las teorías de la comunicación, ¿sí? Y de la información, este material que está acá. Muy bien, siempre, siempre. Y lo mismo pasa con teoría y práctica del periodismo 1. Ahí es importante que ustedes lean todo lo que se pueda ya el estilo del periodista de Alex Brigelmo, ¿sí? Entonces, con cada presentación, ustedes ya tienen que ir leyendo 10 hojas, a veces 11 hojas, 12 hojas. Requisito mínimo para las asignaturas, ¿sí? Una lectura siempre. No todo lo que vamos a llevar adelante está en las presentaciones. Las presentaciones son resúmenes de lo que ustedes tienen que leer en la asignatura. Muy bien. Entendamos siempre a la comunicación como un proceso, ¿sí? Muy bien. Entonces, entendiendo que la comunicación es un proceso, ¿sí? Nosotros vamos a tener siempre dos formas de enfocarnos. Recuerden esto siempre al momento en que ustedes lean sobre un teórico o sobre alguna escuela de comunicación, piensen en esto siempre. ¿Cuál es el enfoque que tiene esta teoría? Por ejemplo, el modelo de Laswell, de Lasserfeld. ¿Qué enfoque tiene? Pues bien, en nuestro material que tenemos aquí, nos indica claramente de que hay dos tipos de enfoque que nosotros podemos tener, ¿sí? Para entender a esa teoría, y esa teoría o ese modelo comunicacional de Lasserfeld, Merton, ellos tienen también un enfoque, ¿sí? Y ese enfoque es importante que conozcamos. Son dos, básicamente. Primero, el enfoque cultural, tecnológico y social que tiene esa teoría, ¿sí? Hacia ese pensamiento en comunicación. Por ejemplo, la sociología y la tecnología de la comunicación. Para este enfoque, la comunicación es solamente intercambio de información, nada más. Intercambio de información. Entonces, cuando ustedes vean que en una teoría o en un modelo se hace hincapié al intercambio de información, ¿sí? Y no se toca el aspecto subjetivo o humano, estamos entonces en un enfoque de este tipo, ¿sí? Importante. Muy bien. El otro enfoque es el que hace hincapié a las interrelaciones que tiene el emisor y el receptor, ¿sí? ¿Ok? Entonces, siempre que nuestra teoría haga hincapié a las interrelaciones entre emisor y receptor, nosotros vamos a estar entonces hacia este enfoque, ¿sí? Eso es importante, gente, importante. Interrelaciones, y aquí el ámbito social, cultural y tecnológico, siempre entendiendo a la comunicación como intercambio de información. ¿Ok? Muy bien, vamos a seguir. La estructura epistémica del concepto comunicación. ¿Qué es epistémica? Viene de epistemología. El conocimiento, el estudio del conocimiento. Entonces, este es un modelo que trata de explicar cómo nosotros podemos entender la comunicación. Sí, se trata de eso. Bien, en este modelo aquí lo importante es entender que aquí entre diferencia y relación, ¿sí? Hay un juego constante, dialéctico. Dialéctico se quiere decir que siempre vuelve al mismo lugar de origen, ¿sí? Pero va generando cambio, vuelve al mismo lugar de origen siempre. ¿Ok? Entonces, aquí ese intercambio entre diferencia y relación dentro del... Este es un proceso de comunicación, ojo, ¿sí? Va generando dos cosas, estructuras y funciones, ¿sí? Estructuras y funciones. Muy bien. Entonces, todo proceso de comunicación implica básicamente una diferencia de situaciones, cosas u objetos que se dan dentro de nosotros o dentro de los medios de comunicación o nuestra relación con personas. El sujeto necesita diferenciar elementos de la comunicación, diferenciar conductas,
Por ejemplo, cuando nosotros usamos nuestra lengua, estamos diferenciando entre consonantes y vocales. Entonces, todo los procesos de comunicación necesariamente necesita que se elabore una diferencia de algo, ¿sí? Y también que se produzca una relación entre cosas. Puede ser una relación entre palabras dentro de la comunicación lingüísticamente hablando, la relación periodística entre el periodista y el medio de comunicación, por ejemplo, ¿sí? Muy bien. Ok. Vamos a avanzar entonces. Entonces, entendiendo ya lo que es la diferencia y la relación, se produce entonces, aquí entonces la estructura y la función. ¿Sí? Vamos entonces a analizar lo que es la estructura y la función. Hay que entender lo siguiente, ¿qué es función? La función es básicamente el juego, el rol que tiene un sujeto en una estructura. Por ejemplo, tú como persona humana te llamas Roberto, pero Roberto dentro de una empresa periodística es ¿qué? ¿Cuál es la función que va a tener? Puede ser el dueño o puede ser el periodista. Entonces, siempre en un sistema tenemos una función dada. ¿Okay? Tú eres un individuo, pero a la vez eres un periodista dentro de la función mediática, en un entorno de un medio de comunicación. ¿Ok? Entonces, esa es una función. Y tener esa función implica que tú siempre estás en interacción con una parte de ese mismo sistema. En este caso, estás en interacción con la empresa periodística. ¿Ok? Muy bien. Y la estructura, siempre, la estructura es la forma, ¿sí? Que tiene justamente ese medio de comunicación. Tiene la estructura de un medio de comunicación, por tanto, tiene una forma también. Ok, estructura y forma. Una estructura entonces es el conjunto de partes que están relacionadas. En la estructura periodística, por ejemplo, de un medio, tenemos el patrón, tenemos el redactor, tenemos el notero, tenemos el camarógrafo, cada uno cumple una función en la estructura periodística del medio de comunicación. ¿Sí? Muy bien. Ojo, aquí es importante entender la forma. ¿Sí? La forma. La forma es la estructura que se percibe como un todo. Ojo con eso, ¿sí? Es la estructura que se percibe como un todo. Vamos a ver un ejemplo aquí. Aquí están los perros de mi vecino, están con todo. Muy bien, tiene 3 pastores alemanes. Vamos a abrir la ventana y vamos a continuar. Muy bien. Entonces, entendiendo entonces que aquí les voy a mostrar para eso un ejemplo de la estructura y la forma. Miren este cuadro, por ejemplo, ¿sí? El cuadro de este artista. Aquí si nosotros hacemos una mirada específica, vamos a ver un conjunto de frutas. Frutas, y de repente vemos trigo, ¿sí? Entonces para nosotros, desde una visión que no es sistémica, vamos a ver solamente frutas, vamos a ver algunas verduras, ¿sí? Pero si vemos el fondo, ¿sí? El fondo de esa estructura, vemos a una persona, ¿sí? Entonces siempre es importante encontrar el fondo de significación de una teoría de la comunicación, ¿ok? Es la reflexión que tenemos que hacer acerca de esa teoría siempre, porque una teoría de la comunicación, por ejemplo, la de Laswell, te va a dar algunas definiciones, pero vos tenés que tratar de entender también para dónde él apunta, ¿sí? Su teoría. Muy bien, entremos ahora a los paradigmas, ¿sí? Nuestro autor habla del paradigma informacional comunicacional. ¿Qué era el paradigma para nosotros? Es un modelo mental que nosotros tenemos prácticamente desde niños hasta el día en que nos morimos. Es lo que pensamos del mundo y influyen todas las instituciones que han tenido impacto sobre tu ser. La institución religiosa, la institución educativa, tu colegio, tu jardín de infantes, tu escuela, las instituciones deportivas también, las instituciones familiares.
Todas ellas día a día nos van inoculando formas de pensamiento que nosotros asimilamos y o la tomamos o la rechazamos en algún momento dado de nuestra vida. Entonces el paradigma es un modelo mental que tenemos nosotros. En las ciencias sociales también hay paradigmas de escuelas científicas. Cada teoría, cada autor tiene su paradigma, ¿sí? Tiene su forma de pensar ese autor. A eso se refiere entonces con el paradigma, básicamente. Y Thomas Kuhn, ¿sí? Thomas Kuhn, él nos dice que toda teoría, por tanto, toda teoría comunicacional, informacional, tiene tres núcleos, ¿sí? de paradigmas, tres formas de entender el paradigma. El primero es el paradigma como un núcleo filosófico. Es cuando el autor nos está dando a entender su teoría y él nos muestra su estilo de pensamiento. ¿Por qué él toca este tema nomás? Porque él tiene un enfoque hacia lo social y no hacia lo cultural, y porque en su núcleo filosófico él ya tiene impregnado esa forma de pensamiento que él te quiere transmitir. ¿Sí? Luego tenemos el núcleo sociológico como paradigma. ¿Sí? Aquí el paradigma puede ser una forma de producción y de transmisión de conocimientos, una forma en que él arma su estructura para entenderla. Por ejemplo, la tuba de Schramm. ¿Sí? La tuba de Schramm es una forma en que él nos la pone como instrumento musical para que nosotros podamos entender a la comunicación, ¿sí? A la comunicación social, en este caso. Entonces, ese rigor que él tuvo para armar su teoría responde al núcleo sociológico. ¿Sí? Como él, por ejemplo, aquí yo le puse cómo se organiza una carrera universitaria, por ejemplo. Se divide, por ejemplo, todo por el saber, se divide por disciplinas, ¿sí? Y luego tenemos el núcleo metodológico. Aquí el paradigma puede ser una forma de procedimiento para producir el conocimiento científico. Aquí entra mucho que ver el enfoque, si es cuantitativo o cualitativo, que ustedes ya lo habrán dado en metodologías de la investigación. Lo cuantitativo es siempre efectuar mediciones sobre la realidad. El enfoque cualitativo, de cualidad, viene de la interpretación que vos hagas de la realidad. ¿Sí? Medir no es lo mismo que interpretar, ¿ok? Pero eso van a seguramente ahondarlo en metodología de la investigación. Entonces, por ejemplo, yendo a uno de nuestros autores, el núcleo metodológico como paradigma, por ejemplo, es la forma en que Lasswell organizó, por ejemplo, su teoría y nos la muestra, ¿sí? Con un enfoque científico. Entonces aquí el autor lo que hace es decirnos que el paradigma informacional, comunicacional, es el que mayormente nosotros vamos a ir viéndolo a lo largo de nuestra asignatura, ¿sí? Okay. La comunicación de la información constituye la base del paradigma dominante de la ciencia y la técnica actuales. En consecuencia, puede decirse que el pensamiento científico y tecnológico actualmente se rige por este paradigma del informacional comunicacional. ¿Sí? Muy bien. Ok. ¿Qué es el paradigma informacional? Creo que ya les había dado una tarea con estas características, ¿sí? Aquí esto es muy parecido al tema del enfoque también, ¿eh? Es muy parecido, ojo. El paradigma informacional resalta al momento de estudiar una teoría de la comunicación, resalta esa dimensión de que es transmisión de información nada más, ¿sí? Transmisión de información. Se da mucho en la biología, por ejemplo. ¿En qué momento? En el proceso de la sinapsis del cerebro. También hay ahí un proceso de comunicación cuando las sinapsis están actuando en nuestro cerebro, ¿sí? A nivel neuronal. Ahí hay comunicación, pero no es objeto de estudio nuestro desde la teoría de la comunicación humana con enfoque hacia los medios, ¿sí? Pero estudiar la comunicación desde las neuronas implicaría un paradigma informacional, ¿sí? También se tiene en cuenta cuando se van a elaborar sondeos, encuestas, por ejemplo, al momento de desarrollar un formulario, por ejemplo, qué preguntas tenemos que tener en cuenta,
¿sí? Entonces vos ahí tenés el criterio de tener cuidado con la información. Y luego tenemos el paradigma comunicacional. Este paradigma hace hincapié a todo lo que sea coordinación de transformaciones para la comunicación, ¿sí? Básicamente, acá les voy a resaltar esto con un ejemplo. El funcionalismo, el 90% de los autores está dentro del paradigma informacional y un poquitito entran dentro del paradigma comunicacional, un poquitito nada más. ¿Por qué? Porque en el paradigma comunicacional la sociología que va a entrar de lleno va a ser la fenomenológica, ¿sí? ¿Por qué? Porque busca interpretar a la comunicación. Y la sociología crítica también, de lleno, de lleno, de lleno. Muy bien. Entonces ahí terminamos lo que son los paradigmas. Vamos a la siguiente clase. Aquí habíamos visto el modelo, aquí voy a poner un poquitito más grande, de Dennis McQuail. Dennis McQuail es un investigador en comunicación que creo que aún está vivo, ¿eh? Creo que aún vive. Muy bien, esto está en el libro de Dennis McQuail, ¿ok? Introducción a la teoría de la comunicación de masas. Piensen ustedes en un medio de comunicación. Piensen en el medio de comunicación. Vamos a suponer ABC color. Y esto es un cuadrante. A esto se le conoce como el cuadrante de Dennis McQuail, ¿sí? El cuadrante de Dennis McQuail, ¿sí? Y es un cuadrante que te ayuda a entender hacia dónde se enfoca el medio de comunicación. No hablamos ahora de la comunicación humana, de vos hacia vos o de vos hacia otra persona. No, desde el medio de comunicación hacia vos o desde vos hacia el medio de comunicación. ¿Ok? Ojo con eso. Muy bien. Divide en 4. El enfoque culturalista, materialista, mediacéntrico y sociocéntrico. Muy bien. Si tu enfoque, si la teoría, por ejemplo, el modelo de Schramm, el de Laswell, el de Merton, se enfoca hacia lo cultural para entender al medio de comunicación, todo lo que escribe, todo lo que produce, y eso se introduce en nuestras culturas. Entonces tu enfoque es culturalista, ¿sí? Ese autor tiene un enfoque culturalista hacia el medio de comunicación. Lo contrario es el enfoque materialista, ¿sí? Aquí lo importante para el autor son las fuerzas y los factores materiales de producción en la sociedad, ¿sí? El factor económico, por ejemplo, que le da sustento al medio de comunicación. Entonces aquí le interesa analizar qué tanto poder económico tiene tu medio de comunicación, ¿sí? Qué tanto poder económico tiene y qué significa entonces que tenga tanto poder económico tu medio de comunicación, ¿sí? Luego tenemos el sociocéntrico y el mediacéntrico, ¿sí? Para el mediacéntrico, entonces aquí, si es que nos ubicamos aquí, vamos a ver que los autores buscan siempre que entendamos a los medios de comunicación como autónomos de fuerzas de la sociedad, ¿sí? Y vamos a ver que los temas que tocan siempre son, por ejemplo, la autonomía de los medios de comunicación, el poder político que tiene ese medio de comunicación, ¿sí? Vamos a estar entonces por el mediacéntrico. Al otro lado de nuestro cuadrante tenemos el sociocéntrico. Desde aquí entonces nuestros autores, más adelante vamos a ir viendo cuáles son, ¿sí? Aquí nos dan a entender de que los medios de comunicación en realidad no son medios autónomos en la sociedad. No, ellos son el producto y el reflejo de fuerzas que están vigentes en la sociedad, ¿sí? Hay fuerzas políticas y económicas que dominan a esos medios, ¿ok? Eso nos dice entonces el enfoque sociocéntrico. Muy bien. ¿Qué pasa si tu enfoque entonces es mediacéntrico, culturalista? Aquí se hace una unión, ¿ok? Entonces ahí lo importante va a ser los mensajes
que el medio produce, los mensajes que el medio produce en forma de símbolos, propaganda, ideas desde editoriales, la influencia que tiene en nuestra cultura, por ejemplo, con el ABC escolar, por ejemplo, ¿sí? Pero en función con ese medio de comunicación, ¿sí? ¿Ok? En función del medio de comunicación siempre, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Los estudios de análisis de contenido que se hacen sobre los medios de comunicación va a tener un enfoque mediacéntrico culturalista, porque vos te enfocás en el medio hacia su producción en cuanto a símbolos e ideas que ese medio está lanzando día a día. Muy bien. Siempre dentro del mediacéntrico también podemos tener una lectura materialista, ¿sí? Aquí lo importante es, tu medio de comunicación tiene un poder político, pero también tiene un poder económico y a la vez tiene tecnología también. Que esa tecnología sí o sí se va a utilizar para controlar fuerzas materiales y sociales dentro de la sociedad. Entonces, siempre que nosotros leamos que nuestro autor se enfoca en el canal de comunicación, ¿sí? En el canal de comunicación, entonces su postura va a ser mediacéntrica, materialista. Y luego tenemos la unión del enfoque materialista con el sociocéntrico, ¿sí? Entonces, bajo esta lectura, siempre se va a hablar también del canal, pero se va a hablar de la influencia que tiene la sociedad sobre ese canal de comunicación y no al revés, ¿sí? Y cómo ese canal de comunicación influenciado por la sociedad transforma la economía, por ejemplo, ¿sí? Entonces estamos en un enfoque sociocéntrico materialista. Recuerden que esto está en el material de Dennis McQuaid, ¿ok? Ustedes si quieren ahondar sobre el tema pueden leer el libro y ella está todo también. Por favor, siempre lean el material que ya les pasé. Muy bien. Tipos de teoría de medios de comunicación. Todos nuestros autores, vamos a ver que sí o sí se van a enmarcar en uno de estos, en uno de estos tipos de teoría. Son tipos de teoría. Teoría de las ciencias sociales, la teoría normativa, que sí o sí implica una posición ética, vamos a ver. Puede ser una teoría operativa o una teoría del día a día. Ahí se está conectando alguien. Muy bien. Entonces, suponiendo que nuestro autor hace uso de la antropología, hace uso de la sociología para dar explicaciones, ¿sí? Entonces él está dentro de las teorías de las ciencias sociales para explicar la comunicación. ¿Ok? ¿Sí? Sí. En cuanto también, a ver, aquí desde la teoría normativa, ahí se arrancó un poquitito mi lápiz. La teoría normativa, en tanto, nos dice cómo debe ser la comunicación, cómo debe llevarse adelante la comunicación. A esta teoría no le va a importar describir cómo se está llevando adelante. A esta teoría le importa marcarte la pauta. Tenés que hacer esto, te va a decir, ¿sí? Y esa es una posición ética, ¿sí? Entra dentro de la deontología, ¿ok? El estudio del deber ser, de lo que debe ser la comunicación entonces. Y les hago una pregunta entonces. ¿En dónde podemos ver entonces la teoría normativa en comunicación? Y por ejemplo, cuando el Estado paraguayo emite una ley que regule cierto comportamiento de la comunicación en Paraguay. Por ejemplo, cuando quitó la firma sobre la validez electrónica. Primero, la ley también de telecomunicaciones, ¿sí? Entonces ahí te indica bien, porque ahí tienes un visto y considerando. En el considerando te va a especificar bien qué es la comunicación para esa ley y qué no es, y cuál va a ser su ámbito de aplicación también. Te va a explicar todo ahí. Entonces esa es una teoría normativa. Por lo general la vamos a encontrar en las leyes, ¿sí? O en las resoluciones sobre comunicación. Muy bien. Y luego tenemos la teoría operativa. En la teoría operativa, por ejemplo, entra todo lo que los técnicos
del día a día, a través de su gestión, van influenciando en la comunicación, ¿sí? Porque recuerden que teoría y experiencia se relacionan día a día. No es que, por ejemplo, hoy sale una teoría nueva y sí o sí el mundo cambia por eso. Puede ser que una práctica comunicacional, por ejemplo, una forma de ejercer cobertura, por ejemplo, con menores, se haya llevado de una cierta forma durante 30 años. Sale una nueva ley, ¿sí? Un nuevo marco teórico, y del día a la mañana el periodista va a cambiar su forma de hacer coberturas. Lleva su tiempo también, ¿sí? Entonces hay que entender esa relación entre teoría y práctica siempre, dentro de las ciencias sociales, dentro de la comunicación. Una teoría operativa, por ejemplo, entonces es qué tanto influenció al mundo de la comunicación la gestión de las redes sociales, ¿sí? Porque hoy por hoy, al hablar de comunicación, sí o sí ya tenemos que hablar de redes sociales. Y las redes sociales del día a día, la gestión de los community managers han influenciado demasiado, ¿sí? En cómo atenderle al público, cuáles son los criterios que tenemos que tener en cuenta. Con las redes sociales se ha logrado como nunca conocer más el comportamiento humano que en toda la historia de la humanidad. Acuérdense de eso, ¿sí? Por eso es que los algoritmos de Facebook, por ejemplo, son tan asertivos y tan exactos en demostrarnos y mostrarnos lo que pensamos y lo que queremos y lo que sentimos también, ¿sí? Entonces, la teoría operativa viene del mundo de los técnicos, ¿sí? Que van también transformando la teoría. Y la teoría del día a día. Aquí este es un nombre común para referirse a cómo el ciudadano común y corriente, todos nosotros, cuando vemos un programa de televisión, emitimos también juicios, emitimos juicios. Esos juicios se van juntando, se van juntando, se van juntando, pueden caer en redes sociales, se va juntando ahí también y luego los teóricos van tomando esas opiniones y van generando nueva teoría también, ¿sí? A eso se le conoce como la teoría del día a día. En realidad, esto está todo relacionado, la teoría del día a día con la operativa, con las ciencias sociales y la normativa, ¿sí? Ok, no tenemos que caer en la equivocación de pensar que las teorías nacen solamente de la mente de un científico teórico o de un cientista social. No, es producto del día a día que va recopilando información. Bien, en cuanto a los niveles de comunicación, aquí no me quiero detener mucho. En realidad, aquí lo que nos quería decir nuestro autor es una pequeña, no, que nos quería mostrar una pequeña pirámide, ¿sí? El flujo de comunicación se da más y todos los días a nivel interpersonal y a nivel intragrupal, a nivel de familia y de parejas, todos los días se produce eso, ¿sí? Pero de forma menos compleja. Subiendo, subiendo aquí la pirámide, llegamos a, por ejemplo, el manejo de la comunicación en un medio de comunicación de masas, ¿sí? Ahí va a ser menos complejo, pero va a tener más impacto sobre la población, ¿sí? Entonces es una imagen así bien sencillita nomás que nos da Dennis McQuaid sobre los niveles de comunicación. Muy bien, vamos a nuestra siguiente clase, la clase 4. Aquí entramos con el funcionalismo, ¿sí? Primero, la sociología es el estudio de la sociedad. ¿Y cuál es la disciplina científica que estudia la mente humana entonces? Si la sociología lo hace con la sociedad, ¿cuál es la que estudia entonces nuestra mentalidad? La psicología. Esa es la diferencia, ¿sí? Muy bien, entonces aquí lo que vamos a hacer es entrar con el funcionalismo, la sociología funcionalista. Antes de eso, yo les había puesto aquí un pequeño texto para entender un poco la importancia de los medios de comunicación para Galindo. Para Galindo tenemos 6 aspectos por los cuales los medios de comunicación son importantes. Primero, son un recurso de poder.
afectan a la esfera de la vida pública. También sirven, algo positivo, que también sirven para almacenar la cultura, como fuente de almacenamiento de la cultura. También otorgan fama, son una fuente de fama, ¿sí? También te da patrones, te da formas de algunos insumos para que vos pienses o para que vos, o tratan de influir de qué es lo normal y qué no es normal en la sociedad. Acuérdense de eso, es importante entender eso. Y también cuáles son las desviaciones sociales que están vigentes en nuestra sociedad. ¿En dónde vas a ver casi siempre vos qué tanto recursos de poder tiene un medio de comunicación? Pues, por ejemplo, en un editorial de ABC Color, en una editorial de ABC Color, te marca las pautas de lo que debe hacer la política. En un mediodía, cuando sale en el noticiero un pedido de una madre desesperada pidiendo un medicamento, enseguida consigue los medicamentos, ¿sí? Entonces es un recurso de poder llegar a la gente. ¿Afecta a la esfera de la vida pública? Por supuesto que afecta a la esfera de la vida pública, ¿sí? Recuerden que el periodismo debe apuntar siempre al ámbito público, no al ámbito privado. Ahora, si el ámbito privado afecta al ámbito público, es válido meterse en ese ámbito privado, sin ningún problema, ¿sí? Esa es la pequeña gran diferencia que tenemos que entender también. Eso vamos a verlo en teoría y práctica del periodismo más adelante. Es también una fuente de cultura. Y aquí yo les muestro el periódico El Carumbeí, ¿sí? Este es un periódico de 1939. Por supuesto, ahí nosotros vamos a ver cómo era el saber de la época en los textos que quedan de nuestros antepasados. Entonces es una fuente de almacenamiento de cultura. Esa es la faceta positiva de los medios de comunicación. También te dan fama. Aquí les pongo un ejemplo, el tema de este muchacho que se llamaba Antonio, el caso de Nora Rubotti. Él fue famoso sin decir absolutamente nada. ¿Okay? Estuvo sentado en un momento exacto, el video salió mucho después incluso, le dio una sonrisita y fue famoso. ¿Por qué fue famoso? Pues por lo que pensamos nosotros como televidentes, como usuarios de redes sociales de él. Por eso él fue famoso. No necesariamente por una habilidad de él, no era un deportista, por ejemplo, ¿sí? Pero fue famoso porque los medios se enfocaron en un video, le otorgó fama, entonces los medios otorgan fama. Muy bien. También, y aquí yo les muestro esta captura que lo saqué de Crónica. Dice la chica: no tengo plata, ni chongo, ni sponsor millonario, nos dice, ¿sí? Y aquí yo les pregunto entonces, a modo de reflexión, véanlo ustedes después, vamos a abrir después nuestros micrófonos, ¿qué es lo normal y qué no es normal en esta publicación? ¿Por qué el medio nos cuenta sobre la vida privada de esta chica que está acá? ¿Por qué nos importa entonces que ella no tenga plata, que no tenga chongo y no tenga un sponsor millonario? ¿Y cuál es el juego que hace con la fotografía, saliendo ella en bikini, por ejemplo? ¿Cuál es el juego que nos quiere dar aquí el medio de comunicación? Y también los medios señalan, ¿sí? Señalan cuáles son las desviaciones sociales en el amplio sentido de la palabra. Por ejemplo, un periódico nunca en su editorial te va a decir que robar, asesinar, ¿sí? Cometer homicidio es un acto permitido, válido para nuestra sociedad. No vas a leer nunca eso, ¿sí? Cometer homicidio, cometer robo es una desviación social. Muy bien. Pero aquí lo importante es que vos te preguntes entonces, cuando leas a ese medio de comunicación y veas que él está enfocando para un lado, ¿sí? Y está yendo y hasta siendo prejuicioso con ciertos temas, entonces es importante que ahí tú te preguntes, entonces para este medio de comunicación, esta conducta es una desviación social. ¿Y qué pasa? Que el medio tiene un recurso de poder y te puede transmitir esa forma de pensar, pero muy fácilmente, ¿sí? Es importante entonces entender que señalan también los medios las desviaciones sociales. Y entrando a la sociología funcionalista, que es la
teoría que estamos viendo con Jesús Galindo. Recordemos que tenemos la sociología fenomenológica y la crítica también, ¿sí? La sociología funcionalista prácticamente nace en Europa, se pasa a Estados Unidos y luego baja para América Latina a partir de 1930, va hasta el 40, mediados del 50, casi hasta los 60, ¿sí? Tuvo muchísima influencia en los teóricos de la época, de todos esos autores que estamos viendo nosotros ahora, ¿sí? Tuvo muchísima influencia en la Segunda Guerra Mundial, ¿ok? Y aquí podemos ver la imagen del famoso monumento de los soldados que tienen los norteamericanos, ¿sí? Héroes, héroes totales. Ellos regresaron de la guerra como héroes. La sociedad norteamericana de la época era una sociedad posguerra, cuando terminó la guerra, ¿sí? Era una sociedad de felicidad total, de armonía, donde había que ser próspero, 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 ¿sí? No había momento para la infelicidad. Esa era la movida, esa era la jugada de los medios de comunicación en Estados Unidos constantemente. No había lugar para la tristeza o para la derrota. ¿Sí? Bien, ¿qué pasó? Pasó la Segunda Guerra Mundial y vino Vietnam. ¿Y qué pasó con Vietnam? Aquí yo les pongo 3 fotografías. La primera, cuando el ejército del Vietcong, ¿sí?, ingresa a Vietnam del Sur, se produce la huida de los norteamericanos, ¿sí?, con los portaaviones, y tenían que transportar demasiado material. Como ya no tuvieron tiempo, tuvieron que hundir sus helicópteros, por ejemplo. ¿Sí? Tuvieron que hundir helicópteros. Esta es la famosa huida también de la Embajada de los Estados Unidos que se produjo en aquella época. Y también salió a la sociedad pública los efectos del napalm, ¿sí?, que era el veneno ese que por los helicópteros se desparramaba para eliminar a los enemigos. Eso produjo luego cáncer y deformaciones en las criaturas, ¿sí? Esto, Vietnam rompió entonces con esa sensación de heroísmo que había luego de la Segunda Guerra Mundial en los medios de comunicación y trajo sombras y muchas preguntas, ¿sí?, principalmente hacia el gobierno de la época. Importante entonces que entiendan qué pasaba con estos autores que estamos viendo ahora nosotros, ¿sí? En qué contexto histórico ellos estaban desarrollando sus teorías, en ambos. Muy bien. Sigamos entonces aquí con la sociología es funcionalista siempre, ¿sí? Aquí es importante entender por qué la ciencia no puede ser autónoma. Entendamos esto, ¿sí? Por la discordancia individuo-sociedad que hay, ¿sí? Porque un individuo no puede tener toda la razón para toda la sociedad. Es difícil que se produzca eso, ¿sí? La distancia entre sociedad y Estado que hay hoy por hoy, ¿sí? Una cosa es el Estado y otra la sociedad. Ya no estamos en tiempos de, por ejemplo, pensar en un Estado totalitario como el comunista o como el fascista, ¿sí?, donde el Estado era totalitario y controlaba tu vida. Hoy por hoy eso dentro de la ciencia ya no existe, ¿sí? La ruptura entre naturaleza y sociedad, ¿ok? Aquí ya entendemos nosotros que el ser humano vive en una sociedad y de que tenemos derechos y obligaciones. Esos derechos y obligaciones no vienen donados por una divinidad, por Dios, ¿sí? Se va dando en el transcurso de la relación con otros seres humanos, ¿ok? Muy bien. Entonces, son temas importantes que tenemos que entender para empezar a entrar en la sociología funcionalista, ¿sí? Aquí les dejo también la perspectiva general de la época, cuáles fueron las influencias. Aquí les voy a resaltar lo más importante. Antes de la sociología funcionalista, todos los análisis que se hacían no tenían en cuenta que había que hacer la mayor cantidad de descripciones posibles, ¿sí? Entonces aquí influenció mucho la geografía como modelo para describir al comportamiento humano. Así como la geografía hace lo mismo con los mapas, nosotros también empezamos a hacer lo mismo con el comportamiento humano, y eso fue muy importante para tener registros sobre el comportamiento humano. Empezó eso con los psicólogos, ¿sí? Eso fue muy importante. Y en el siglo XIX se produce
más aún el alejamiento de la filosofía y la religión del ámbito científico, ¿sí? Se alejó más. Ahí es que nace la sociología funcionalista entonces. Bien, vamos a la perspectiva entonces. La sociología funcionalista podemos entenderla desde esta pequeña pero gran frase. Atiendan. El mundo debe verse y ser como la sociedad norteamericana. Esa es la frase en la cual se resume el pensamiento de los medios de comunicación en Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Cae el nazismo, Estados Unidos empieza a producir para el mundo. ¿Sí? Para el mundo, para el mundo. Luego, ahora desaparece un poco otra vez, pero sigue siendo un líder mundial, pero ya un poco más, con un poco ya de sombra de China, Rusia y Europa, ¿sí? Pero desde la Segunda Guerra Mundial fue un liderazgo absoluto de los Estados Unidos, ¿sí? Un liderazgo absoluto en cuanto a medios de comunicación. Entonces, esos medios de comunicación todo el día lo que hacían era partir, repetir, ¿sí? De que el mundo debe verse y ser como la sociedad norteamericana. ¿Y cómo era la sociedad norteamericana de la época? Optimista y había mucha vitalidad. Y fíjense, aquí yo le pongo el ejemplo de la publicidad de la época. La señora blanca, rubia, bien maquillada, de dinero, posiblemente porque aquí se ve jugando golf, seguramente, y con un cigarrillo en la mano. Y era la publicidad de Lucky Strike, ¿sí? Entonces no había tiempo para no ser optimista y no había tiempo también para decaer. Esa era la sociedad norteamericana de la época. Sociología funcionalista. Siempre entonces que ustedes analicen un medio de comunicación, piensen en esto. Primero, la teoría del consenso. Domina luego de la posguerra. La felicidad, la convivencia armónica es lo importante. Cuando tú leas, por ejemplo, Crónica o te toque leer Popular, ponete a pensar cuántos artículos, vamos a ver un poco aquí, cuántos artículos quieren demostrar felicidad y convivencia armónica a cualquier costo. Eso debe ser así dentro del periodismo o dentro de ese tipo de periodismo. Bueno, cabría luego preguntarnos, ¿es eso periodismo? Bueno, eso es harina de otro costal, es harina para teoría y práctica del periodismo, ¿sí? Pero pregúntense entonces, la sociología funcionalista lo que nos decía es que constantemente los medios deben demostrar felicidad y convivencia armónica. ¿Está bien eso para un medio de comunicación, sí o no? Vamos a reflexionar después. Les leo otro axioma, ¿sí? Otro postulado de la sociología funcionalista. Una sociedad estable es una sociedad deseable. Ok, una sociedad estable. Entonces pregúntate vos como joven universitario, ¿cómo es una sociedad inestable? ¿Y cómo es una sociedad no deseable? Ya la he vivido, la entiendo, no la entiendo. Más importante todavía, ¿quiénes te dan la pauta de lo que es una sociedad estable y quién te dice a vos cómo debe ser una sociedad deseable? Son preguntas de autorreflexión que cada uno debe tener, pero tú estás obligado como futuro periodista a tener este tipo de preguntas internamente, ¿sí? Y llevar eso al ámbito de la lectura para contrastar con la lectura y la vivencia cotidiana. Ahí está la riqueza del periodista, ¿sí? Muy bien. Otro, lo micro o lo macro. Siempre para el funcionalismo, lo importante era tener una visión macro. Las ciencias de lo general. Entonces aquí, por ejemplo, lo importante, atiendan bien, lo importante para la sociología funcionalista era entender qué tanto afecta el medio de comunicación a la sociedad en general. Pero no hacía esta pregunta. ¿Qué tanto le afecta el medio a un individuo? ¿Cómo se siente ese individuo ante el medio de comunicación? Ante los mensajes que le va entronizando día a día. Ese tipo de preguntas no se hacía porque no le interesaba lo micro.
le interesaba lo macro. ¿Okay? Otro, el funcionalismo es un impulso hacia lo científico en el pensamiento social. Muy bien. Esto de aquí fue en realidad una ventaja del funcionalismo, algo, digamos, positivo dentro del funcionalismo. ¿Por qué? Porque fue la primera sociología que trató más o menos de por lo menos dar una explicación de lo que hacían los medios de comunicación, y ese fue su principal aporte, tratar de dar una explicación de cómo se manejaban los medios en la época. Acuérdense, luego de la Segunda Guerra Mundial cae el nazismo, y el nazismo tenía un aparato de propaganda inmenso, 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 ¿sí? Y los norteamericanos se interesaron en estudiar ese aparato de propaganda al máximo posible, ¿sí? Entonces, esta fue una ventaja que heredamos del funcionalismo, para que ustedes lo tengan en cuenta. Antes de eso no se pensaba, por ejemplo, en los efectos que puede tener un medio de comunicación sobre una persona. Mostrarte ahí, por ejemplo, a una señora, como vimos recién, que está fumando. Eso es una apología a que vos fumes, a que los niños fumes, ¿sí? Puede entenderse de esa manera, o de que una ama de casa fume. Por supuesto, para la época era común y corriente eso. Antes incluso había publicidades, antes del funcionalismo, en donde salían médicos fumando, o médicos, por ejemplo, aconsejando fumar cierta marca. Eso era antes del funcionalismo. Y muy bien. Y aquí también tenemos lo siguiente, el funcionalismo. Sus afirmaciones son contundentes y definitivas. Busca una explicación mecánica siempre para encontrar la armonía social. ¿A ustedes les parece bien que una ciencia, una disciplina, sea contundente y definitiva y no dé margen a un error en sus afirmaciones? ¿Les parece científico eso? Bueno, bien, pues la sociología funcionalista tenía eso como una desventaja. Sus afirmaciones eran contundentes y no daban pie a contrastar, porque en aquella época también todavía no había una sociología fuerte que le contrarrestara, como hizo la sociología crítica, pero después, ¿sí? Después. Muy bien. Y siempre daba una explicación mecánica de la armonía social. No le interesaba saber, por ejemplo, cómo el ser humano interpreta la comunicación en su día a día, en su relación con los medios de comunicación. No iba por ahí la mano para la sociología funcionalista. Y siempre, siempre, desde esta sociología se buscaba la armonía social. Yo les pregunto ahora a ustedes, ¿el medio de comunicación debe tener como fin buscar la armonía social? ¿Sí o no? Si es sí, la respuesta, ¿cómo? ¿Qué tipo de armonía social? ¿Sí? ¿Por qué les hago esa pregunta? Porque con la sociología crítica, lo que nos dice después la sociología crítica, ya les adelanto, dice de que en realidad no hay que buscar la armonía social, no se trata de eso. Se trata de entender al conflicto social como algo existente, pero que hay que organizarlo y entenderlo para convivir con el conflicto. Entonces, cuando ustedes lean la editorial de un medio y vean que preconiza constantemente sobre la armonía social, la armonía social, la armonía social, su enfoque es funcionalista. No está bien ni está mal. Es un enfoque. Acuérdense que en la ciencia no hay lo bueno ni lo malo. Hay lo suficiente y lo insuficiente. Muy bien. Otros conceptos y juicios también de la sociología funcionalista. Busca una gran imagen de la sociedad, intenta interpretar el movimiento social. Es decir, por ejemplo, cuando ustedes lean en la editorial de ABC, la sociedad paraguaya se pone de pie, dice. La sociedad paraguaya se pone de pie. ¿Cómo sabe ABC Color que toda la sociedad paraguaya está totalmente consensuada o de acuerdo con una posición que el diario te quiere dar? ¿Hizo acaso una encuesta cada uno de nosotros?
¿Y qué pasa si alguien no está de acuerdo con la idea que ese medio de comunicación te quiere brindar en su editorial? ¿Quiere decir que vos sos un desviado social entonces? ¿Tú no eres normal para la sociedad? Bien, ese tipo de preguntas es lo que tenemos que hacernos como periodistas cuando vemos que un medio de comunicación nos quiere mostrar a la sociedad, ya sea paraguaya, de cualquier otro país, en un solo golpe de imagen. ¿Sí? Acuérdense de eso. Es importante entonces entender que ahí está entonces la herencia de la sociología funcionalista. Muy bien. Lo otro, es más cercano a lo estático porque expresa que el equilibrio es dinámico y cambiante, pero de forma ordenada, no de forma revolucionaria. Acuérdense que el principio del marxismo revolucionario es de que todo cambia, todo es dialéctico, ¿sí? Se basa en la fórmula hegeliana de lo siguiente: toda tesis produce una antítesis que a su vez en esa relación produce una síntesis, ¿sí? Toda afirmación que yo hago, alguien va a tener una contraafirmación. Por lo que yo haga, alguien no va a estar de acuerdo. En el choque dialéctico de ambos va a surgir una tercera posición, que es la síntesis, que se va a volver a transformar en una tesis. ¿Sí? Ese es el movimiento hegeliano, entonces, que Marx hereda y lo transforma en revolución, lo lleva a la cuestión del Estado. ¿Sí? La sociología funcionalista no tiene en cuenta esa visión hegeliana. Para la sociología funcionalista, la sociedad es estática, tiene ya unos valores que vos no podés tocar, no se puede tocar los valores sociales, ya están dados, ya son estos valores y no podés tocar los valores. Si vos querés cambiar esos valores de forma revolucionaria, no está bien. Tenés que buscar reinterpretarlas, pero de forma ordenada, en equilibrio para la sociología funcionalista, ¿sí? Entonces, cuando leas que el medio de comunicación preconiza en contra de un cambio revolucionario, ¿sí? Revolución pacífica o revolución armada, no importa, ¿sí? Entonces, ese medio de comunicación está inserto en los conceptos de la sociología funcionalista, ¿sí? Trae ese pensamiento de 1930 a 1955. Fíjense, ¿sí? No digo por eso que el medio tenga una visión anacrónica, desfasada, antigua. No, solo es importante analizar y identificar con qué teoría social se identifica ese medio entonces. Muy bien. La sociedad evoluciona para mejorar y cada día más resuelve mejor sus problemas. Muy bien. ¿Y qué pasa? ¿Quién nos da las pautas de que la sociedad está evolucionando? ¿Quién nos da las pautas? ¿Los políticos? ¿Los deportistas? ¿Las modelos? ¿Las religiones? ¿Quién? Esas son preguntas que todo buen periodista debe hacerse. Yo no las puedo responder. ¿Por qué? Porque yo soy un profesor y yo estoy obligado a ejercer una descripción para que ustedes lleven eso al campo de la autorreflexión. Muy bien. ¿Y cuál es una sociedad involucionada entonces? ¿Cuál es? ¿Y cómo es que nosotros cada día debemos resolver mejor nuestros problemas? Y aquí, por ejemplo, este es un pensamiento válido hoy por hoy. ¿Por qué? Porque si vos me decís que en realidad la sociedad está y solita se va conformando y resuelve su problema como de lugar, entonces ese es un pensamiento, posiblemente te van a tildar de anacrónico, porque te van a llamar, te van a tomar como un contestatario o como un anarquista, ¿sí? Así de sencillo es. Y eso hay que ver si es prejuicioso o no desde el medio de comunicación. Siempre viendo esto desde el medio de comunicación. Bien. Todo lo que coopere con el desarrollo es bueno y aceptable. Lo que no coopera con el desarrollo es malo y no es aceptable. Y yo les pregunto entonces aquí otra vez: ¿qué grupo social coopera con el desarrollo y qué grupo social no coopera con el desarrollo? ¿Entendemos todos de la misma forma lo que es el desarrollo social, sí o no? ¿Lo entiende un colono brasilero? ¿Lo entiende un deportista de fútbol? ¿Una modelo? ¿Un religioso? ¿Un estudiante de San Juan? ¿Un estudiante de Central? Yo que estoy aquí sentado dando clases. Compartimos todos
el concepto de desarrollo social o no? Preguntas también autorreflexivas para ustedes al momento de leer al medio de comunicación. Entonces, en algún momento dado tú vas a leer, por ejemplo, bueno, este grupo social no coopera para el desarrollo del país. Bueno, pero a lo mejor está haciendo un ataque hacia un partido político, hacia una persona, porque, porque a lo mejor el medio no está en comunión con esa idea. Pasa eso, ¿sí? Pero él te está mostrando esa faceta de la verdad, de su verdad, de la verdad del medio de comunicación. Muy bien. Desviar instituciones sociales es maligno de por sí. Muy bien. ¿Qué entienden ustedes entonces por el desvío de una institución social? Por ejemplo, la institución educativa. ¿Cuál es su función? Gestionar y que todo ser humano crezca. Acuérdense que siempre, 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 siempre educar es transformarse y crecer. Crecer para transformarse, transformarse para crecer. Eso es ser educado. Por eso es que la no educación no existe. No existe. Tampoco la mala educación existe. Existe solamente la educación. Puede ser una educación pequeñita o una educación magnánime, ¿sí? Pero todo lo que se transforme, ¿sí? Y crezca es educación. Entonces, todo lo que vos hagas en el día a día que te lleve a transformarte y a crecer es educativo. Te estás educando. Ok, entonces, si una persona preconiza que las instituciones educativas deben ser dirigidas por otro tipo de personas, ¿sí? O que la educación debe ser entendida a partir de hoy, dice, de esta forma. Entonces él está tratando de desviar a esa institución social que es la educación, sí o no. Por ejemplo, en la dictadura de Stroessner era normal torturar. Era una institución la tortura, aunque no oficial, pero era una institución. Cae y con la nueva constitución se prescribe, ¿sí? Queda fuera de lugar, perdón, no es que prescribe la tortura, no, perdón, queda fuera de lugar la tortura, no prescribe, ¿sí? Pero esa institución social desaparece de tu Constitución Nacional, desapareció esa institución. ¿Y qué pasa si el día de mañana un nuevo grupo social dominante en Paraguay empieza a decirnos que la institución educativa o la religiosa o la deportiva a partir de hoy tiene que ser de esta forma? ¿Serán considerados malignos? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Muy bien. Entonces, cuando leas en la editorial de que cierto grupo social o cierto partido político o cierto club de fútbol intenta ahora cambiar la institución deportiva o intenta cambiar la institución educativa, el medio de comunicación está dentro de la sociología funcionalista. ¿Sí? ¿Ok? Muy bien. Buscar la felicidad y la belleza. Constantemente se busca la felicidad y la belleza. Y ya sabemos hoy por qué la felicidad es un concepto totalmente subjetivo. Cada uno sabe más o menos si es o no feliz. Hay personas que ni siquiera tienen noción de la felicidad, ni siquiera la psicología se pone de acuerdo modernamente en darnos una definición de la felicidad. Tampoco de la belleza, gente. Ojo, pero el medio de comunicación te muestra mediante cuerpos bien esbeltos, mediante maquillajes bien articulados, el zapato bien puesto, qué es lo bello. Y también te muestra a esa chica obesa a lo mejor o con acné en la cara, de que ella no pertenece o no tiene ese criterio compartido de belleza social. Por tanto, ella está allá alejadita, ella no va a estar nunca en la primera plana de la tapa. Va a estar un enorme trasero en la tapa, con un bikini, por ejemplo, ¿sí? Y esa es la inoculación del concepto de belleza que tiene ese medio y que te está transmitiendo a vos todos los días. Esa es la belleza, esa es la felicidad también. La felicidad para muchas tapas de medios de comunicación es ser futbolista y es parar el tráfico cuando hay fútbol, sin importar que haya ambulancias o chicos pasando. ¿Sí? Esa es la felicidad para muchas tapas de medios de comunicación. Entonces, busquen siempre qué criterio de felicidad y belleza tiene el medio de comunicación
principalmente de los llamados medios de comunicación de entretenimiento. Siempre es interesante un poco mirar a esos medios como Crónica, como Popular, y mirar un poco qué tienen en la cabeza al mostrarnos en la tapa tal cosa, por ejemplo. ¿Qué es lo que nos quieren transmitir? Y van a ver que hay cuestiones muy llamativas, ¿sí? Y háganse las preguntas. Ustedes como estudiantes de comunicación, futuros periodistas o comunicadores, no pueden darse ya el lujo de la mera lectura sin el análisis de los iconos presentes en una tapa. No, ustedes ya tienen que leer la relación entre el texto y la fotografía. ¿Por qué está ubicado en este lugar? ¿Por qué se le da más color? ¿Por qué se le da más destaque? Eso vamos a ver todo en teoría y práctica del periodismo, pero es importante ya que ustedes tengan esas preguntas, por favor. Otros conceptos de la sociología funcionalista. La sociedad tiene estratos, ¿sí? Y esos estratos son universales. El que es pobre ya es pobre, el que tiene más dinero ya va a tener más dinero. No puede cambiar eso. Eso ya es universal, ¿sí? Entonces, cuando el medio de comunicación te dice que puedes llegar a leer eso, nunca te lo van a mostrar así de forma directa, pero te puede dar a entender de que muchas veces la condición de pobreza que vos tengas es una cuestión del destino, ¿sí? Y eso vos tenés que ver si es así o no. Ahí ya entra tus paradigmas que vos tenés, ¿sí? Porque también vos podés decir, ah, no, yo estoy de acuerdo con el medio cuando expresa esto. Está bien, pero es importante que vos te identifiques con ese medio, sí o no te identifiques y entiendas lo que él te quiere mostrar, ¿sí? Por eso es que estamos analizando las teorías de la comunicación, pero primero desde las sociologías, funcionalista, crítica y fenomenológica. Muy bien. Atiendan aquí esta frase porque es contundente, señoras y señores. La sociedad compleja, moderna, nuestras sociedades, ¿sí? No una sociedad tribal, no. Nuestras sociedades modernas no pueden ser igualitarias, pero pueden ser sociedades justas. ¿Mm? Entonces, ¿qué entiende el medio de comunicación en su editorial por igualdad social? ¿Y qué entiende? Analicen ustedes editorial de Última Hora, editorial de Telefuturo, editorial de AS. ¿Sí? Analicen entonces qué concepto tiene este medio de justicia y van a ver diferencias. Van a ver profundas diferencias entre medio y medio. ¿Sí? Entonces, el día de mañana yo les digo a ustedes, hagamos un foro. Busquen el concepto de igualdad y de justicia que tiene ABC Color y Última Hora en editoriales de esta semana. Le van a leer las editoriales y van a ir subrayando las partes en donde tocan qué entienden ellos por justicia y por igualdad social. Y van a ver que hay diferencias. Y van a ver también que las editoriales entienden 20 años atrás lo que es justicia social, 20 años adelante entiende otra cosa totalmente. Hay estudios muy buenos. No llegué a ver a nivel de tesina o tesis en Paraguay, pero sí he llegado a ver en tesis de carácter internacional en Argentina y en México. Hacen análisis de las editoriales de los medios y comparan 50 años antes y 50 años después qué pensaba ese medio de comunicación. ¿Sí? Muy bien. Lo siguiente. Los medios de comunicación, la cultura del país debe configurar, defender, reforzar y confirmar las metas sociales comunes. Estas metas no se ponen en duda, dice. Imagínense. Ahora les pregunto yo lo siguiente. ¿Está bien o está mal? Pregunta para ustedes. Cada uno de ustedes se responderá. Después vamos a abrir nuestro micrófono para debatir si quieren. El medio de comunicación te da a entender de que la cultura que hoy por hoy reina en el Paraguay es la cultura de la pobreza, ¿sí? Y de que esa cultura está mal. Te da a entender de que la cultura de la persecución, por ejemplo, de la persecución es hacia ciertos líderes políticos, está mal también. Eso está mal. Sea o no corrupto, esté o no demostrado
que haya cometido algún delito o crimen. Hay una diferencia sustancial ahí. Esa es la cultura de un país. Y el medio te va indicando, esto está bien, esto está mal, esto hay que plantear de nuevo. Te va configurando entonces el modelo social que vos tenés que ir siguiendo. ¿En dónde? Casi siempre en dónde. En la forma de titular, en la forma de organización periodística del diario o del medio de comunicación y en las editoriales. En esos tres lugares prácticamente se modela la sociedad que el medio necesita o quiere. Depende ya ahí de los fines de ese medio de comunicación. Muy bien. Defender, reforzar y confirmar las metas sociales comunes. Y aquí es una pregunta que tenemos que contestarnos. Cada uno de ustedes contéstese como paraguayo. ¿Cuáles son nuestras metas sociales comunes? Cantar el himno nacional es una meta social común. No darle monedas a un limpiavidrio o a un cuidacoche es una meta social común, sí o no. Seguramente estas son preguntas difíciles, pero en donde vamos a ponernos de acuerdo seguramente va a ser en que no podemos cometer homicidio, tenemos que cuidar a la niñez, ¿sí? Eso es fácil. Ustedes como periodistas están obligados a hacerse las preguntas difíciles todos los días y a tratar de responderse a esas preguntas difíciles. El periodismo no vive las preguntas fáciles. Las preguntas fáciles están circulando ya en la opinión pública. No tiene ningún rigor periodístico descubrirlas. Las preguntas difíciles son aquellas que siempre están escondidas, ¿sí? Entonces, este tipo de preguntas tienen que hacerse ustedes y tienen que ponerse en duda o por lo menos estar de acuerdo con el medio de comunicación al momento de leer la editorial. Pero no pueden ya ustedes como estudiantes de comunicación leer editoriales sin prestar o no un acuerdo. Tienen que ustedes generar un rompimiento o estar de acuerdo, ¿sí? Analizando el texto, viendo lo que te quiere dar a entender el medio. Por eso es que se requiere que el comunicador o el periodista tenga mucha lectura, muchísima lectura. Si ustedes no leen, dice Alcibiades González del Valle, periodista, estudiar periodismo, ¿para qué? Se llama su libro. Que el buen periodista en toda su vida debe leer unos 250 libros. Y bueno, vos me dirás, por ejemplo, a la pucha, pero yo, no sé, yo ya habré leído 20, 35 libros, pero eso digo, hay que leer bien en toda mi vida. Bueno, yo voy a vivir hasta los 70 años, a lo mejor que voy a llegar, ¿verdad? Es quizás lo que él haya leído en toda su vida, 250 libros, él dice, 200 a 250 libros, el buen periodista. Pero con eso lo que nos da a entender es de que tenemos que leer bastante, para ser buenos periodistas, por ética. Entonces, por ética tenemos nosotros que ser buenos lectores, por ética, para un buen funcionamiento de la profesión, para que funcionemos bien como periodistas. Muy bien. Lo otro, la conducta desintegradora es el enemigo común, ¿sí? Porque va contra el orden, contra la sensación de orden y de unidad. Les pregunto yo entonces, al leer una editorial, subrayen ustedes en la editorial quién es el enemigo común para este medio. Por supuesto, hoy va a ser el EPP, ¿sí? El enemigo común, perfecto. En otra etapa era la dictadura, hoy es el EPP, antes habrá sido, sigue siendo la corrupción, el enemigo en común, ¿sí? Pero puede darse el caso también que muchas veces personas inocentes sean catalogadas como enemigos en común de la sociedad sin realmente de que eso esté muy claro. Entonces, busquen en las editoriales cuando alguien o alguna institución o alguna forma de manejar la cosa pública que no está clara si está bien o mal todavía, es catalogada como un enemigo público, como un enemigo en común por el medio de comunicación. Tienen que preguntarse ustedes e identificar ustedes eso, ¿sí? ¿En qué momento el medio me está mostrando eso? ¿Sí? Y todo lo que vaya contra el orden y vaya contra la unidad no es correcto para el medio de comunicación. Siempre dentro de la sociología funcionalista, ojo, ¿sí? Yo les muestro esto desde la sociología funcionalista. Importante que vean bien
cómo ellos presentan al mundo y cómo lo entienden al mundo, porque luego va a venir la crítica, la sociología crítica, chiplequi, rodillazo, uno a uno, todo esto que estamos viendo, la sociología crítica y fenomenológica, especialmente la crítica, va a venir y le va a poner qué cosa, en el sentido hegeliano, una antítesis a cada una de estas configuraciones que tiene la sociología funcionalista. Y ahí otra vez vamos a tener que elaborar una síntesis otra vez. ¿Sí? Muy bien, entonces la pregunta que yo le dejo aquí es, ¿para ustedes esta sociología es o no conservadora? Para ustedes, para cada uno de ustedes. Muy bien, vamos a seguir con teoría de la comunicación siempre. Quería avanzar todo lo que se pueda con teoría de la comunicación hoy. Aquí vamos a entrar ya con nuestros autores, ¿sí? ¿Qué es lo social para el funcionalismo? Ahí está entrando alguien, vamos a ver, ahí está entrando Andreita. Muy bien. A ver, entendiendo cualquier teoría, cuando ustedes vean alguno de los modelos que estamos viendo dentro del funcionalismo, va a enfocar lo social desde tres aristas: lo individual, lo interpersonal y lo social. ¿Sí? Muy bien. El funcionalismo individualista, voy a poner aquí mi lápiz, hace hincapié a las necesidades del individuo para con la sociedad. ¿Sí? Entonces, cuando tú veas el modelo de Merton, de Laswell, vamos a entrar después en la Escuela Crítica de Frankfurt también, pregúntate siempre, ¿cómo interpreta esta teoría mi necesidad para con la sociedad? O no la analiza luego. Esa es la pregunta que tenés que hacerte entonces para entender al funcionalismo individualista. Vamos al funcionalismo interpersonal. Aquí lo importante es, como lo dice la palabra, las relaciones entre las personas, ¿sí? Que tenemos cada uno de nosotros. Entonces, a esta óptica del funcionalismo no se enfoca en entender el medio de comunicación, o tampoco se enfoca en entender a cómo vos interpretás la teoría, o cómo, por ejemplo, vos te sentís ante el impacto de los medios de comunicación. No, le interesa cómo es la relación entre vos y otra persona, ¿sí? Interpersonal. Y luego tenemos el funcionalismo social, que sí hace foco no en tu relación con otras personas, no en cómo vos entendés la comunicación, sino que cómo te impacta el medio de comunicación a vos. Eso es lo que le interesa. ¿Sí? Entonces es una forma más de tratar de entender a las teorías que vamos viendo. ¿Sí? Acuérdense de eso siempre. Entramos ahora con Talcott Parsons, ¿sí? Él lo que hace es darle un rostro científico, como le dije, fue él el que inauguró junto con Wilbur Schramm, ¿sí? Toda la teoría de la comunicación, saliendo de ese modelo de entender a la comunicación como un circuito eléctrico, ¿sí? Que se tenía antes. Vos sos, mira la perilla de la luz de tu casa, el interruptor, cuando vos apretás, clic, clac, clic, clac, hay un circuito eléctrico ahí, hay un emisor, hay un receptor, hay un canal, ¿sí? Que es el cable, hay un circuito, ¿sí? El mensaje es la luz, ¿ok? El mensaje final, el recorrido es eléctrico. Ok, pero eso es muy frío. Explicar la comunicación desde el modelo eléctrico es algo ya totalmente desfasado. ¿Por qué? Porque en la comunicación no solo hay un emisor, no solamente hay un receptor, un canal, un código y un mensaje. También hay ruido. También hay retroalimentación. Retroalimentación humana. Retroalimentación humana. En la electricidad hay una perilla que es accionada. Punto. Ya está. No importa si hace frío o calor. Alguien acciona, alguien apaga. Comunicación humana no es eso. Y los primeros modelos de comunicación entendían al proceso comunicacional como el mismo circuito eléctrico. Así mismo, emisor, receptor, canal, mensaje, código.
o palapleito. Lo mismo que habrán dado ustedes en el colegio, ¿sí? Eso ya fue superado. Muy bien, Talcott Parsons. Vamos a aquí señalar algunos aportes. En realidad lo que aquí se trata es que ustedes lean, por favor, el aporte de Talcott Parsons desde el material que les pasé. Vamos a ver un poco aquí lo más llamativo. Yo quiero caer aquí en lo más llamativo. Aquí, por ejemplo, Talcott Parsons, una pregunta que él se hacía. ¿Cómo controla el sistema al actor, a vos? ¿Cómo te controla el sistema? O cómo el actor crea y mantiene al sistema. A él no le importaba cómo el actor, vos, creás y mantenés al sistema en el modelo que él tenía. Lo importante para él era cómo controla el sistema al actor social, al individuo. ¿Sí? Primero, vamos a otra propuesta de Talcott Parsons. Vamos a mirar aquí. ¿Qué está bien o qué está mal? En el sentido social, siempre se da desde la estructura social que es inamovible a la pucha. Entonces, la estructura social es inamovible. ¿Estarías tú de acuerdo con esa afirmación de que la estructura social es inamovible? De que cada uno de nosotros ya está predestinado a mantener en la misma estructura de por vida. ¿Estás de acuerdo, sí o no? Con lo que establece Talcott Parsons. Y dentro de esa estructura hay parámetros de qué está bien y qué está mal. Y vos no podés salirte de eso. ¿Sí? Ese es el modelo que nos da Talcott Parsons. Entre lo más importante. ¿Sí? Bien. La sociedad se ajusta cuando es necesario. Muy bien, una buena frase. Atiendan esto. La sociedad se ajusta cuando es necesario. ¿Quién estipula cuándo se da ese ajuste social? ¿Cuándo un sector va a ser menos pobre o más pobre? ¿Cuándo un sector va a tener más riqueza o menos riqueza? ¿Cuándo un sector de la sociedad va a poder ser más educado o recibir más educación? Esa es la palabra correcta. O recibir menos educación. ¿Por qué? ¿Quién estipula eso? ¿En qué momento se estipula eso? Y lo más importante, siguiendo el enfoque de Parsons, la pregunta que podemos hacer es, ¿en qué momento es necesario que se produzca ese ajuste social? ¿En qué momento se da? Posiblemente la respuesta se va a encontrar en el ámbito de la política y de la economía, ¿sí? Pero es importante entender entonces que este pensamiento se traslada al proceso de la comunicación. Entonces, cuando lees al medio de comunicación, a la editorial, y ves que la editorial propone un ajuste social en este momento de la historia paraguaya, ya sabes de que él se está basando en Talcott Parsons. ¿Sí? Ya sabes entonces. ¿Por qué? Porque para Talcott Parsons lo importante es que el medio de comunicación, atiendan a este concepto que es importante, el medio de comunicación es un guardián social. ¿Mm? Guardián social. Es un guardián social. Sin decirnos de que si está o no dentro de la ley o de si es o no aceptado ese medio de comunicación por qué tipo de sociedad. Es un guardián social. ¿Ok? Entonces yo la pregunta que les hago ¿es un guardián social del mundo social o solo trata de dar una visión para entender mejor al mundo? ¿No será eso nomás lo que hace el medio de comunicación? Y no necesariamente tratar de ser un guardián. Ahora, si en la editorial tú lees, necesitamos en este momento que el pueblo paraguayo demuestre su fuerza y se presente hoy frente a tal lugar y demuestre su fuerza, entonces ese medio de comunicación es el guardián, se convierte en el guardián de nuestra sociedad. ¿Eso está bien o está mal para ustedes? Muy bien. Hacemos con Merton ahora, ¿sí? Él rompe con lo que era Talcott Parsons y él dice, bueno, no hay un funcionalismo universal. No todo lo que se diga tiene un valor universal, pero hay funciones. Hay funciones negativas y hay funciones positivas, nos dice él. Y atiendan esto. Vamos a ver aquí lo más importante. Aquí.
En lo funcional, en una sociedad, cada uno de nosotros cumple una función social, ¿sí? Cada uno de nosotros, como padre, como hijo, como estudiante, como deportista, como religioso, lo que sea, como militar, como policía, como patrón de algún lugar, como periodista. Cada uno tiene una función. De lo que se trata, dice Merton, es de que cada función es disfuncional con otra función. Piensen, atiendan bien. Vos tenés tu función, pero a la vez los otros también tienen funciones. Pero sí o sí vos vas a ser disfuncional con otro, con otra persona o con otra institución. Pónganse a pensar entonces ustedes, ¿en qué momento de sus vidas ustedes fueron disfuncionales cumpliendo una meta, un rol social que estaban cumpliendo? Por ejemplo, en el colegio, ¿eras funcional o eras disfuncional para la meta educativa? Una pregunta para ti. ¿Eras funcional o disfuncional? Por supuesto, la sociología crítica nos va a decir después, cuidado, de que no se trata de ser funcional o disfuncional. Se trata de que los conflictos existen, acuérdense de eso. La idea fundamental de la sociología crítica. Los conflictos existen y no se trata de que seas funcional o disfuncional. Se trata de que al ser vos conflictivo, en el sentido más amplio de la palabra, a lo mejor sos acajata en tu colegio, eso nomás, acajata, pero creas conflicto social. Por eso el colegio te va a catalogar a vos como disfuncional y te va a eliminar de ese sistema educativo. No, lo que va a hacer es entenderte y organizar una nueva forma educativa para vos. ¿Sí? Eso es lo ideal. Entonces ahí está la diferencia entre la sociología funcionalista y la sociología crítica. Pero lo que hace Merton es avanzar un poquitito más en esa forma de pensamiento que tenía el funcionalismo. ¿Sí? Entonces, somos funcionales o disfuncionales según el papel o el rol que vos tenés en tu sociedad. ¿Sí? Muy bien. Y también de que a la sociedad no podemos estudiarla como un conjunto ya establecido y dado y ponerle un rótulo. No, tenemos que estudiarla desde grupos, desde los grupos sociales. Se estudia a la sociedad. Por eso sería un error, por ejemplo, que en la editorial de un medio se haga un estudio de la sociedad paraguaya y se saque una conclusión. Ojo, ojo, ¿por qué? Cuando el medio dice, cuando nos dicen, por ejemplo, la garra guaraní, la sociedad paraguaya sacó la garra guaraní. ¿Quién nos da la pauta de qué es esa garra? ¿Qué significa la garra guaraní? ¿En qué momento se la quita? ¿Ante qué enemigo? ¿Y por qué esto enemigo? ¿O es simplemente una metáfora para llevar al plano deportivo y como sinónimo de fiereza social y de sentido de recuperación en el trámite de una elite deportiva? ¿Se trata de eso nada más? Puede que sí, puede que no, pero no queda claro. Entonces es siempre importante que nosotros entendamos ese tipo de frases. ¿Por qué? Porque en una editorial donde se trata un tema sobre una violación a una mujer, a una niña, y se escribe ahí la garra guaraní, ya no se trata del ámbito deportivo, está entrando en el ámbito de un crimen. Y hay que entender bien esa metáfora, qué significa entonces dentro de esa editorial. ¿Se dan cuenta? Muy bien. Ahora, Laswell. Aquí es importante. Estas tres cosas quiero señalarles para Laswell. Básicamente es esto. Primero, la función básica de los medios de comunicación es vigilar el entorno, nuestro entorno como nación, en este caso, como nación paraguaya, tiene que visibilizarle al enemigo de la nación, al enemigo de los paraguayos y las paraguayas. Esa es la función primera de un medio de comunicación, vigilar qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, o qué es lo que le conviene o no a la nación. Dos, cuando realiza esa vigilancia, tiene que proceder a la activación de la relación de
toda la sociedad, ¿sí? Para que esa sociedad pueda responder en su conjunto a el avance de ese enemigo, ¿sí? Y como tercera es la transmisión de la herencia social. No puede un medio de comunicación dejar de lado la herencia de nuestros antepasados, ¿sí? Los valores de nuestros antepasados. Tiene que transmitirlo a las generaciones futuras, ¿sí? Entonces son tres funciones muy básicas que tiene que cumplir el medio de comunicación para Laswell, ¿ok? Muy bien. Observar entonces si existe una amenaza, alertar a la población de esa existencia y mantener la estructura de valores de la cultura nacional. Muy bien. Eso incluso para Laswell incluso es válido para el sistema educativo, no solamente para los medios de comunicación, ¿sí? Entonces, cuando en el medio de comunicación, en la editorial, siempre vamos a la editorial siempre, ¿sí? A la editorial porque es la posición opinativa y el juicio más fuerte que tiene un medio de comunicación. Cuando el medio se quiere mostrar como el que alerta cuál es el enemigo, dónde está el enemigo, entonces está dentro del modelo de Harold Laswell, cumpliendo la primera función. Y luego nos dice tenemos que estar alerta ante el avance de esto, ¿sí? Nos está activando entonces. Y la tercera es cuando nos habla, por ejemplo, de los valores culturales que teníamos como Estado-nación y nos está refrescando la memoria con esos valores culturales y nos incita a mantenerlos y a cuidarlos, ¿sí? Esas son las funciones entonces para Laswell. Siempre lean las editoriales y traten de encontrar esto que estamos viendo aquí nosotros. Muy bien. En el modelo de Laswell es importante esta frase, atiendan bien. La frase es importante porque se suele utilizar hasta hoy en día. Hay editoriales, recuerdo que hace poquito, no recuerdo, creo que era ABC Color, había hecho una editorial con esta frase, hace cuestión de más o menos 6, 7 años que había visto, ¿sí? No le mencionó a Laswell por supuesto, pero había tocado con esta misma forma, con esta misma frase. Lo que Galindo nos dice es que esta frase, ¿quién dice qué, por qué canal, a quién y con qué efecto? Tiene una fuerza cerrando su significación tan fuerte, está tan bien elaborada, que hasta hoy permanece en los estudios de comunicación, ¿sí? Hasta hoy, porque está muy bien elaborada. Es muy parecido al sistema de entendimiento electrofísico de la comunicación. Emisor, receptor, canal, código de comunicación, es muy parecido. Pero aquí le da ese enfoque humano. Por eso es que es una propuesta, aunque ya un poquito ya entrada de años, ¿sí? 1948, hasta hoy parece que queda como que calza para estudiar la comunicación. ¿Quién dice qué? ¿Por qué canal? ¿A quién? ¿Y con qué efecto? ¿Sí? Muy bien. Entonces aquí vamos a ver el modelo de Laswell. ¿Sí? Sí, en la teoría que tú analizas, ves que se enfoca mucho por el comunicador, ¿sí? Por el quién. Todos los estudios se basan en el quién, entonces, en el medio de comunicación. Se enfoca, por ejemplo, en cuál es el medio de comunicación que más transmite los valores culturales en la nación paraguaya. Entonces, ese tipo de preguntas, por ejemplo, cae dentro del análisis del control, ¿sí? Del control, del quién. Luego tenemos el dice qué dentro del mensaje. Aquí es típico, entonces, aquí estamos frente a las teorías que tratan de los análisis de contenido, ¿sí? El mensaje. Luego tenemos en qué canal. Aquí la teoría, entonces, lo que le interesa es el canal de comunicación, la forma o la estructura que tiene ese medio de comunicación para demostrar su fortaleza, ¿sí? ¿A quién? Si tu pregunta es a quién, desde la teoría que tú estás analizando, si el enfoque es hacia el quién, te estás enfocando hacia el receptor, hacia la audiencia. Entonces, serán análisis de audiencia, ¿sí? ¿Qué tipo de lector tiene un diario
cómo son los lectores de ese diario, cuáles son los días en que más se compra, por qué los lectores tienen esta característica. Esas son las preguntas entonces que puede hacerte, ¿sí? Desde ciertas teorías. ¿Sí? Y las consecuencias que tiene en ti. ¿Sí? El análisis de las consecuencias, los efectos que tiene en ti el medio de comunicación. ¿Sí? Entonces tú te vas a ubicar en los análisis de las consecuencias. ¿Sí? Estas son las preguntas que yo les había dicho a ustedes que quería que me respondan. ¿Sí? Pero recuerden que cuando respondan estas preguntas, no piensen en respuestas buenas, malas, correctas o incorrectas. Yo no voy a buscar corregir eso. Yo quiero dejar una tarea de reflexión para ustedes después de que hayan entendido lo que es la sociología funcionalista y piensen, por ejemplo, ¿sí? Les voy a dar a modo de ejemplo. Recuerden, no hay respuestas buenas ni malas, correctas o incorrectas, pero tienen que contestarlas todas. Ojo, ¿qué pasa si un medio de comunicación o un trabajador de prensa no está de acuerdo con ciertos valores nacionales o internacionales? ¿Qué pasa? ¿Te pueden decir algo en el medio de comunicación? ¿Sí o no? Hay casos de medios que toman a la sociedad paraguaya como una sociedad aislada de otras en el tiempo y en el espacio incluso. En el tiempo y en el espacio. Cuando en el medio de comunicación nos indican, por ejemplo, de que la sociedad paraguaya no debe seguir el rumbo que siguen las otras naciones. Nosotros tenemos nuestra propia forma de hacer las cosas. ¿Sí? Y tenemos nuestros propios tiempos también. No tenemos que someternos a X idea o a X país sin analizar de lo que nos está planteando. Son preguntas que tenemos que hacernos entonces como comunicadores, como periodistas, ¿sí? 10 preguntas. En tu calidad como comunicador, como periodista o como dueño de un medio, si tú estás a cargo de un medio de comunicación, ¿sí? No quiero que ustedes respondan esto como un ciudadano cualquiera. No lo hagan como estudiantes tampoco, ¿sí? Si ustedes no están trabajando en un medio de comunicación, pues traten entonces de imaginarse, ¿sí? Cómo sería trabajar o ser dueño de un medio de comunicación y cómo reaccionarías. Entonces ahí tenés que responder, por favor, estas preguntas, ¿sí? Muy bien. ¿Cuál es la crítica entonces a la sociología funcionalista? Vamos a ver uno a uno. ¿Cuál es la crítica que se le hace? Que le hace Galindo, la crítica. Primero, no hay explicación de causas, hay interpelación de normas. Las causas no están bien explicadas. Por ejemplo, las causas de las desviaciones sociales, por ejemplo. En la sociología funcionalista se señala mucho nomás de que hay que mantener el sistema social armónico y fuera de las desviaciones sociales, pero no explica cuáles son esas desviaciones sociales, ¿sí? No las explica. La sociología funcionalista es hegemónica. ¿Por qué es hegemónica de una sola forma? ¿Por qué es hegemónica? Porque no se abre a una contraargumentación de sus ideas. Los autores en su momento no dejaban lugar a que se les conteste o que se les contraargumente. Posiblemente porque en la época como estaba surgiendo la sociología funcionalista, empezó la sociología a entrar con los medios de comunicación. Tampoco había un teórico con una formación alta, con otras ideas que le pueda contraponer, como fue la escuela de Frankfurt, ¿sí? Con la escuela de Frankfurt, Jürgen Habermas, por ejemplo. Después, ellos vinieron después. O estaban en Europa en aquella época, ¿sí? Estaban saliendo de ese sistema de control nazi que había, estaban luego ya también en la reconstrucción de Europa. Entonces no había un fuerte contraste todavía de ideas. Entonces la sociología funcionalista era muy hegemónica en sus ideas. No daba pie a que se le haga, por ejemplo, un retruque en su teoría. Lo otro es que es ahistórico. En ningún momento tiene en cuenta la historia de las sociedades. ¿Y a ustedes les parece, como periodistas, les parece que ustedes pueden interpretarle no bien ni mal, correctamente a una sociedad sin tener en cuenta su historia? Difícil. Hoy por hoy
Eso cualquier estudiante de secundaria o de primaria te va a decir que no. Hay que conocer la historia. Por supuesto que hay que conocer la historia para entender la perspectiva de esa sociedad. Esta sociología no tenía en cuenta eso. Lanzaba la frase, producto de algunos estudios, hacía unas generalizaciones y ya daba una frase que tenía que entrar con contundencia para toda la sociedad. Era válido para toda la sociedad norteamericana de la época. Muy bien. Tampoco nombraba así bien correctamente cuáles son los cambios sociales, ¿sí? Y tampoco daba con nombre y apellido quiénes son quienes deben o quienes propician que no haya un cambio social. Tampoco pasaba eso con la sociología funcionalista. ¿Ok? Muy bien. Tiene una tendencia conservadora reconocida. Claro, la sociología funcionalista es conservadora para Galindo porque, en primer lugar, no daba pie a que se le haga una contestación a las argumentaciones, no daba pie a las contraargumentaciones científicas de sus enunciados. Metodológicamente es imprecisa. ¿Por qué? Porque sus axiomas científicos, el axioma científico es aquella frase que viene producto de un estudio o de una investigación, eran totalitarios. Ya te decían, por ejemplo, la sociedad debe ser feliz, te decían. Eso es totalitario, ¿sí? Vos no podés hacerte la pregunta, ¿y qué tipo de felicidad tengo que buscar yo entonces? Yo no soy, espera un poco, yo no soy feliz, soy un desviado social. No puedes hacerte esa pregunta para esta sociología, ¿sí? Y tampoco daba indicadores o formas de medir sus axiomas. Por ejemplo, cómo medir la felicidad en las personas, o cómo medir, por ejemplo, la depresión, o cómo medir el efecto que tiene en nosotros los medios de comunicación. Ellos nos hacían esas preguntas, ¿sí? Como para medirlas. Nos daba, por ejemplo, un cuestionario y nos decían, por ejemplo, mira, si el 30% te responde esto, quiere decir que esas personas están catalogadas como personas infelices. No nos daban esos indicadores. Es teleológica. De las metas surgen las necesidades. ¿Entiendan bien? ¿Qué es la teleología? La teleología es lo diferente, es lo contrario a la deontología, ¿sí? La teleología es, vos me das una meta y a partir de ahí yo construyo mi realidad, ¿sí? ¿Entiendan eso? Te doy un fin social y a partir de ahí construí tu realidad. A partir de ahí puedes entender todo lo que vos quieras para abajo. Entonces, ellos te decían, la meta social es ser feliz y vivir en armonía. Tu problema ya es entonces cómo ser feliz en el día a día. ¿Sí? Ese es un pensamiento teleológico. Te da una meta grande y vos a partir de ahí tenés que bajar a la realidad. Lo contrario es lo deontológico. Por ejemplo, una afirmación deontológica sería lo siguiente. Busquemos construir día a día los factores que nos hacen felices para alguna vez tratar de entender la felicidad. ¿Sí? Eso es lo contrario a la teleología, es la deontología. Parte de las partes para encontrar ese todo. Muy bien. Y lo siguiente es que poseía tautología. No confundan la teleología con la tautología. ¿Qué es la tautología? Es una afirmación que se autocontesta cuando se pregunta ella misma. Vamos al ejemplo. Decía el funcionalismo, por ejemplo, lo siguiente. El sistema define las partes definen el sistema. Entonces vos no entendés en dónde arranca y dónde termina qué cosa. Hay una tautología. ¿Dónde hay una tautología? Les voy a dar, es una contradicción. En la lógica lo van a dar. Les voy a dar un ejemplo. Yo te pregunto, ¿qué es una mesa? Y vos me contestás, una mesa es una mesa. A la pucha. No me contestaste absolutamente nada, pero me contestaste.
¿sí? Pero es una afirmación incompleta. Esa es una tautología, ¿sí? No se puede comprender por el uso del lenguaje, no más. Muy bien. Y no hay explicación de las causas, eso ya vimos también. Muy bien, y aquí están las preguntas también que yo quiero que contesten de forma personal. Son preguntas reflexivas, no hay preguntas buenas ni malas, correctas o incorrectas, pero necesito que se las hagan en función de comunicador o de dueños de comunicación. Si no están en el mundo de la comunicación todavía, imagínense ser un comunicador o periodista. Por ejemplo, al momento de efectuar tu labor periodística, debes basarte en la labor periodística de figuras periodísticas de tu sociedad, sí o no. ¿Cuál es la meta de la sociedad de tu país? ¿Y cuál es la meta de la sociedad de tu ciudad? Pregúntate eso, pregúntense ustedes como futuros comunicadores. Muy bien. Y aquí pasamos al modelo última lección que nos trajo Paul Lazarsfeld. Aquí voy a poner el lapicito de nuestra última lección. ¿Sí? Paul Lazarsfeld, ¿sí? Él fue un becario de la Fundación Rockefeller, ¿sí? Se interesó en un principio en la relación entre el número y la clase de audiencia con las necesidades de financiación que había, específicamente en el medio radiofónico, y hizo muchos estudios sobre las telenovelas. Lazarsfeld. ¿Cuáles fueron sus propuestas? Aquí lo que necesito que entiendan es lo siguiente: la disfunción manifiesta y la disfunción latente. Los medios funcionan, pero también disfuncionan. ¿Sí? Los medios funcionan, pero también disfuncionan. Así como te dan prestigio, refuerzan los valores sociales, también te pueden engañar, también puede generar un conformismo en vos, conformismo social, que no reacciona ante ciertas cosas que por las cuales deberías reaccionar según tu paradigma, y también puede deteriorar la cultura popular. Entonces, cuando tengas la tapa de un periódico, mira la tapa y ve si esa tapa daña la cultura popular. ¿Sí? Analízalo. ¿Crea conformismo social esa tapa? ¿Está produciendo un engaño al mostrar que hay un caso que se curó aparentemente del COVID y lo traslada ya eso a todos? ¿Sí? Sin tener una demostración plenamente científica. Entonces, te da prestigio, también puedes reforzar los valores sociales, refuerza, ¿sí? Pero también te puede engañar, puede crearte conformismo y hasta puede dañar la cultura popular. Esa es la propuesta básicamente de Lazarsfeld, ¿sí? Importante entonces. De ahí que el efecto principal de los medios solo consiste en, ¿qué cosa? Reforzar actitudes y opiniones previas que ya están en el individuo. Lo que dice Lazarsfeld es que en realidad también los medios no es que crean nada en vos, eso ya está latente en vos. Si él te muestra, por ejemplo, en una tapa, y vos estás de acuerdo con esa tapa, no podés vos, según Lazarsfeld, decirnos que a la pucha, en realidad ese medio a mí me cambió. Yo estoy siendo influenciado por ese medio. No, lo que dice es que en realidad esa decisión ya la tenés vos mismo. ¿Sí? Entonces, estés o no de acuerdo con algo, con una tapa, es básicamente una responsabilidad tuya. Es responsabilidad tuya porque eso ya está latente en vos. Quiere decir que a vos ya te estaba gustando lo que te muestra el medio, pero ahora él te maximiza nomás. ¿Sí? Muy bien. Y vamos al modelo de Wilbur Schramm, uno de los padres también. Ya se salió de ese modelo matemático de la comunicación, ¿sí? Pero él fue uno de los que inició el estudio de la comunicación. Miren que Wilbur Schramm sale un poquitito de lo que es el funcionalismo, salió un poquitito de la época, ¿sí? Pero se le considera también dentro todavía del modelo del funcionalismo. Pero el aporte de él fue básicamente una estructura de entender a la comunicación que tenía la forma de la tuba, como este instrumento musical que ven aquí, ¿sí? Por eso se llama la tuba de Schramm. El aporte principal, el aporte básico principal de Schramm, que yo necesito que ustedes entiendan, es que él creó la figura de la retroalimentación, ¿sí? De que cada uno de nosotros actúa como una pequeña molécula que a la vez va influenciando en otras personas,
Imagínense que este es un comunicador social, entonces su radio de influencia va a ser mucho más grande, no va a ser lo mismo que un comunicador social del mediodía opine que lo que opine yo desde aquí con ustedes. Su ámbito de influencia es mucho más grande. Él decía que entre cada uno de estos ámbitos de influencia se va chocando, ¿sabes? Vamos a ir manteniendo relaciones, interrelaciones. Y de esa gran interrelación se produce un gran consenso, ¿sí? Y eso se retransmite a los perceptores. Que en este caso, también el perceptor puede ser un periodista, por ejemplo. Puede ser un periodista. Entonces, lo que el periodista escuchó en otros medios, o escuchó en su casa, o leyó en otros medios, o leyó en otro ambiente, él lo trae, ¿sí? Lo reinterpreta en esta parte y lo comunica de nuevo hacia estas personas, ¿sí? ¿Ok? Entonces, el aporte principal de Wilbur fue decirnos que la comunicación es dinámica, se va moviendo, se mueve, ¿sí? Y hay retroalimentación. Ese es el aporte principal de él. Y también avisarnos de que es importante el rol de los comunicadores, el rol de los comunicadores, ¿sí? Como pequeñas moléculas comunicacionales, él dice, ¿sí? ¿Ok? Muy bien. El aporte principal de Wilbur Schwab. Y luego tenemos la agenda setting de McCombs, creo que McCombs está vivo todavía, McCombs. Él lo que nos dice es lo siguiente, atiendan bien. ¿Cómo se mide la importancia de un tema en un medio de comunicación? ¿Ustedes cómo creen que se decide en qué parte va a ir una noticia o en qué parte va a ir tal enfoque periodístico, en qué página? ¿Es al azar? Absolutamente no, damas y caballeros. Cada noticia responde al enfoque, a la ideología del medio de comunicación. Esta noticia, poné nomás, está en la página 5, ponele abajo nomás. Esta noticia pone en tapa, maximiza, llamarle ya a nuestro diseñador, quiero full color. Esas decisiones son parte de la ideología de los medios de comunicación. Cada medio de comunicación tiene su forma de pensar, su núcleo filosófico como paradigma. ¿Sí? Thomas Kuhn, como ya vimos, Thomas Kuhn. Entonces, lo que dice McCombs es de que la importancia del tema se da en el medio de comunicación y vos podés analizarlo viendo en qué página se publica, qué colores le da, qué relaciones le da a esa información que aparece aquí, le pone o no una publicidad encima o abajo, pone al lado otra noticia que no es importante, le pone al lado una noticia que más o menos va con el tema, ¿sí? Ese tipo entonces de preguntas es lo que McCombs nos dice en su modelo de agenda setting. ¿Okay? Él introduce el concepto de la agenda setting y hasta hoy es un modelo válido para estudiar especialmente a los medios impresos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos dictan una agenda. Aquí falta una A, perdón. ¿Sí? Ellos dictan una agenda, una guía de temas. ¿Sobre qué? Sobre la vida social de los públicos y ellos te exponen eso día a día. Nos van exponiendo desde los medios de comunicación. Todo medio de comunicación tiene una guía de temas y esa guía de temas es así. Tema tal, prioridad. Hoy, mañana baja, sube tal otro tema. Destaque. Este tema creo que nos conviene enfocar porque vamos a perder lectores, no es más importante. Bajemos, sube este otro tema. ¿Sí? Esa decisión la hace el medio todos los días. ¿Cómo? Seleccionando lo que va a salir, dándole jerarquía, ¿sí? Y tratando o no tratando ese tema. También dándose el medio a silencio sobre ese tema, impone también la agenda, ¿sí? No mostrando el tema directamente. ¿Ok? Entonces, importante es el modelo de la agenda setting de McCombs. Solo parece real lo que se legitima desde los medios, el resto de la realidad no. Y lo que McCombs nos dice es de que
con esa selección, jerarquización y tratamiento de los temas que tienen los medios, logran crearnos una sensación de realidad hacia quienes somos los lectores de ese medio o los partícipes de escuchar la información. Logran crearnos una realidad. ¿Ok? Y por tanto, haciendo eso, seleccionando, jerarquizando, tratando los temas, logran que vos tengas una forma de lectura de la sociedad. ¿Sí? Modificando qué cosa? Tu conocimiento y tus sentimientos hacia esos temas. Conocimiento, sentimiento. ¿Sí? Entonces la pregunta aquí es, ¿qué historias o personajes, por ejemplo, deben ocupar más tiempo y espacio en los medios de comunicación? ¿Y por qué? Pregúntate eso. Pregúntate también como periodista, ¿este personaje acaso no amerita que se le haga una entrevista? ¿Por qué nunca se le escuchó en los medios? Pregunta de reflexión para ustedes, queridos.